Muy buenas tardes o días o noches, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Le damos la bienvenida desde Cuadernos Políticos de ayer y hoy, que es transmitido a ustedes gracias al auspicio del Centro de Formación Democrática y Participación Ciudadana, CEDES, y del Observatorio de la Diáspora de Venezuela a través de la plataforma Ojo con Eso, que emite su señal desde la Ciudad de México. Así que bienvenidos todos. Hoy tenemos una invitada, como siempre todos nuestros invitados, pero Tomasita es más especial todavía. Tomasa acaba de recibir en Washington, acá en Estados Unidos, el premio de el Global Anti-Racism Champion, que fue recibido por uno, dos, tres, cuatro, por seis personas, uno de ellos de Ghana, el otro de los Países Bajos, el otro es de Nueva Macedonia, una colega de Nepal, una amiga de México, Tania Duarte, y Tomasa Yarjuy de Bolivia. Así que hoy le damos la bienvenida a nuestra premiada, Tomasa Yarjuy. Brevemente, para resumir, Tomasa o Tomasita, como le decimos con cariño, Tomasita es una líder, una gran líder indígena en Bolivia, quechua, y ha realizado su trabajo en los últimos 25 años defendiendo los derechos de los pueblos indígenas allá en Bolivia. Ok, Tomasa es abogada y tiene una maestría en Derecho Constitucional y ha sido senadora e igualmente ha sido ministro durante el gobierno del presidente Quiroga y bueno, para nosotros es en realidad un honor tener a Tomasa Yarjuy on con nosotros, aprovechando para felicitarla nuevamente, porque yo tuve la suerte de acompañarla, de estar en el auditorio en el momento de la entrega de esos premios y posteriormente pudimos compartir con varias personas allí en el Departamento de Estado, que es quien otorga el galardón. Entonces, bueno, bienvenida, Tomasa. Ya Tomasa está en Bolivia, acaba de llegar a su casa en Sucre. Entonces, bueno, bienvenida, Sí. Tomasa. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo para Vivi. Sí, efectivamente acabo de llegar, pero bueno, muy contenta de todo lo que ha pasado en allá. Y bueno, ahora pues queda la gran oportunidad de seguir adelante, ¿no? Como tú decías, yo soy de un pueblo indígena quechua. Prácticamente nosotros las mujeres hace 30 años atrás no teníamos la voz absolutamente para nada, ¿no? De hecho, hasta ahora aún todavía existe. Hay mucha violencia doméstica, discriminación racial, discriminación por una cuestión social económica también. Yo en carne propia lo he sufrido eso por ser mujer indígena, por ser mujer, por mi condición económica, por mi idioma y eso pues pasa, yo creo que no solamente en Bolivia, incluso en otros países, por eso yo digo que nuestras luchas em, son similares a otros países, es decir, que no tienen fronteras, ¿no? De hecho, durante todo este año de mi vida, desde mis 12 años, siempre he estado en contacto también, trabajando y luchando por los derechos, derechos políticos, civiles, derechos finalmente a que nos tomen en cuenta como seres humanos en cada estado. Ese es nuestro horizonte de nosotros, ¿no? Vengo de ese pueblo y bueno, estoy aquí firme. Ujú. Perfecto. Viviana. Tomasa, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, en esta jornada. Me gustaría que nos pudieses hablar, a partir justamente de la relevancia de este premio, que nos dieras una panorámica de en qué nivel o en qué situación se encuentran los pueblos indígenas hoy en nuestro continente. ¿Cómo ha sido ese proceso de avance en el reconocimiento de sus derechos? Para tener una panorámica en qué posición nos encontramos hoy y luego ver entonces hacia dónde se dirige el movimiento.
Gracias, Vivi. Miren, nosotros, nuestra lucha viene de años. De hecho, por eso decimos nosotros no tendría por qué hablar un presidente de ningún año, decir que ellos hicieron mucho por nosotros. Eso sería falso, ¿no? Es una lucha que venimos durante la República, durante la colonia y eso, yo creo que incluso más antes de la República, porque antes era absolutamente prohibido em, estar por ejemplo, en lugares públicos, entrar a la plaza central, em, existía mucha discriminación, ¿no? De ahí hemos ido avanzando, yo diría en términos normativos. Claro, ahí ahora la comunidad internacional nos reconoce ciertos derechos, sobre todo uno de esos que rescato mucho es el tema este de la consulta previa, lo cual no se aplica tampoco casi en ninguno de los países, porque además tiene que ser de buena fe. Normalmente lo aplican siempre los estados de mala fe. Entonces, sí, normativamente hemos avanzado, pero en cuestión de que eso se aplique, efectivamente, pues yo creo que nos falta muchísimo, ¿no? Nos falta mucho, aún existe mucha discriminación, no solamente en derechos laborales o en otros derechos, sino también en políticas públicas, que para mí eso es muy grave, ¿no? O sea, hay estados que no le dan mirada hacia nuestro sector como si nosotros no fuéramos parte del Estado, ¿no? O sea, se hace políticas públicas para otros grupos, para otros sectores, para los pueblos indígenas, porque de hecho aquí en Bolivia somos 36 nacionalidades, pero no los existe, ¿no? Si nos anuncian que sí existimos, que tenemos derecho, que se va a respetar nuestra cultura, nuestro idioma, pero más allá, nosotros, por ejemplo, queremos una política integral para nuestra forma de vivir. Es decir, si nosotros producimos maíz, entonces tenemos que tener una política integral. Es decir, eso se trata de dar tractores, se trata de tener caminos, se trata de dónde vamos a comercializar, se trata de semillas, del- de la tierra donde vamos a producir, o sea, si políticas integrales no los existe. Nosotros tenemos que hacer ciertas movilizaciones para lograr, qué sé yo, una parte de eso, que, por ejemplo, que nos donen semilla, pero más allá no existe. O sea, es muy difícil, la lucha ha sido hasta hoy. Yo creo que aún todavía tenemos mucho por delante. Correcto. Una pregunta, Tomás. Tú has sido la primera mujer en muchas cosas en Bolivia, ¿no? Conversábamos acá de lo dificultoso o de lo imposible que era el acceso a la escuela de niñas indígenas. Y entonces, entre 2006 y 2010, Tomasa fue ministro, como había comentado antes, de Asuntos Rurales e Indígenas y Pueblos Nativos allá en Bolivia. Hoy en día, y refería a Tomasa en una entrevista que tuvo aquí en Washington, que su padre fue el que la envió a la escuela prácticamente obligada, ¿no? Lo cual de una u otra manera denota Habla muy bien de tu padre. habla muy bien del padre, exactamente, pero también lo difícil que fue para Tomasa ese, porque en la escuela lo obligaron a cortarse las trenzas, tuvo una discriminación total, etcétera, ¿no? Tomasa, de aquella niña que fue a la primaria a las niñas que van hoy o que puedan ir hoy, ¿ha variado algo? Es decir, el acceso a las niñas a las escuelas es discriminador todavía, las propias familias le niegan esa posibilidad, etcétera. ¿Cuál es esa situación hoy día en las poblaciones indígenas en general allá en Bolivia?
Me están tocando la puerta. Sí, se ha avanzado. En mis épocas, como te decía, incluso no solamente porque no tenías posibilidades económicas de poder ingresar a la escuela, en el caso de mí, y bueno, y de otras niñas, porque además como que la costumbre no te lo permitía, es decir, por Mm. costumbre no podías ingresar. Sin embargo, yo creo que eso ha ido, digamos, avanzando en este proceso de varios años de lucha, de que la educación es prioritariamente importante para nosotros, es la que da éxito a oportunidades, ¿no? Es la que te da mayor conocimiento, es la que nosotros tanto hemos luchado por tener, digamos, un colegio o una universidad. Sin embargo, colegios para poder salir bachiller aún no existe todavía. En mi zona y en otros, yo creo, en Todavía la no. gran parte, todavía no. Y, y si los hay, no se puede salir bachiller todavía en esa zona, o sea, me refiero de esa zona. Pero si tú vienes a Sucre o a la capital o la capital de las provincias, efectivamente sí, ya hay, ya puedes ver que las niñas están ingresando. Han motivado mucho algunas fundaciones, algunas ONGs, pero obviamente siempre en desventaja, ¿no? En desventaja por una cuestión económica, diría yo. Mm, Si bien te permite ya la Constitución tener la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y también en el caso de Bolivia hay una Constitución que ya habla de derechos de pueblos indígenas. Como te decía, solo es enunciativo, porque si tú, por más que te reconozcan leyes, si no tienes la posibilidad de poder ir a la capital a estudiar, y eso significa dinero, eso significa tener una casa donde vivir y los gastos que tienes que costear para ser bachiller y luego ser profesional, cuesta mucha plata. Entonces, por tanto, pues la mayoría de los pueblos indígenas casi no terminan el bachillerato o si los terminan, casi no terminan la universidad. ¿Por qué? Porque tienen que ir a buscar la sobrevivencia de su vida, es decir, de su vida, de su familia. De hecho, además, como que el matrimonio aquí en los pueblos indígenas normalmente se hace muy jóvenes, entonces mm. tienen ya responsabilidades, entonces tienen que migrar lamentablemente a otras ciudades para poder sobrevivir y claro, y ahí el estudio queda por detrás. Ujú. Y Tomasa, cuando tú hablabas de no es costumbre, ¿te refieres a qué no es costumbre? Que el Estado no acostumbra a recibir o también hay un aspecto cultural en relación a las mujeres, a las niñas, que impide que vayan también a la escuela? En, en mis épocas era la cuestión cultural, es Ujú, decir, que la mujer no tenía derecho a la educación o a entrar a prepararse, ya sea en primaria o secundaria o salir bachiller, porque se decía que como va a tener un matrimonio, entonces el hombre tiene que mantener, proteger ese matrimonio y por tanto la mujer ya no, como que ya no tenía derecho a estudiar. ujú, Entonces, ujú. esa, la parte cultural, eso un poco ha cambiado ahora, ¿no? Ha cambiado un poco, pero ahora yo diría es más ya como una cuestión de pobreza, de discriminación por la cuestión económica. Eso no permite ahora entrar a los colegios y a las universidades. Ahora yo creo que ya nos aceptan a estas alturas del siglo XXI, pero también la situación por el tema este del cambio climático es muy complicado. O sea, no tenemos forma de vivir o Mm. de sobrevivir. Los estados son muy rentistas, a costa de cualquier cosa matan a los pueblos indígenas. Hace poco Bolivia casi se quema la mitad de Bolivia, con ellos una parte de la identidad de la gente, todos perdieron absolutamente todos los pueblos indígenas. Y como no hay además esa mirada de poder trabajar en este tema del del cambio climático, es decir, del medio ambiente, de cómo proteger la naturaleza, porque nosotros vivimos pues ahí, ¿no?
Ujú. Es muy complicado, pues, porque más antes se tenía mucha producción, por ejemplo, y eso podías, digamos, sobrevivir. Ahora, estos últimos años, de hecho, incluso están secando ojos de agua, no hay agua. En la época de temporada de lluvia, no llueve y llueve cuando no tiene que No debe llover, es llover, decir, claro. viene heladas, entonces el clima ha cambiado totalmente y eso no permite producir o y sobrevivir con eso. Entonces, es muy grave eso. Yo pienso que de aquí a un buen tiempo, no muy lejano, pero vamos a tener una crisis alimentaria, porque si los estados no hacen nada para que nosotros nos quedemos y produzcamos y satisfagamos en la parte de producción a la ciudad, entonces esto puede entrar en una crisis horrible, porque yo no veo que haya políticas hacia este sector en ese sentido, ¿no? De ver a ver cómo trabajamos en este tema. Creo que eso es global también, ¿no? O sea, no solamente eso pasa en Bolivia, creo que está pasando en todo el mundo el tema del cambio climático. Pero eso, yo siempre en mis charlas digo, solo va a cambiar siempre y cuando que le involucres a los pueblos indígenas a partir de su visión y de su conocimiento ancestral. Hay muchas cosas que te puedes adaptar en el cambio climático y también puedes ir luchando contra los desastres, ¿no? Entonces, pero eso nosotros conocemos y ahí a veces se hacen políticas de gobierno, de Estado, sin tener ningún conocimiento y siguen dotando, qué sé yo, semillas, pero de nada sirve si te dan semillas si no tienes riego, por ejemplo, ¿no? El Claro. riego es tan importante que lo primero se tendría que asegurar el terreno, la tierra bueno, y después viene la semilla, no sé si me dejo Claro. entender, ¿Qué pero pasa? es Mm, así la mm, situación. Por ejemplo, cuando fue electo el presidente Evo Morales, pues de una u otra manera se pensó que estando en la presidencia de la República de Bolivia, una persona, un aymara, como es el señor Morales, pues de una u otra manera iba a haber como una más atención, un mayor cuidado, unas políticas públicas, como tú bien dices, enfocadas hacia la problemática indígena de manera tal de potenciar las posibilidades de desarrollo, ¿no? De esas mismas comunidades, sobre todo, como bien tú dices, son 37 nacionalidades, 36, 36 sí. naciones. Entonces, pues bueno, uno pensaba que de repente la llegada de un indígena a la presidencia hubiese podido o pudiese ser un factor muy positivo para las comunidades indígenas en general. ¿Qué pasó allí entonces? Así es. ¿Qué pasó allí? Sí, bueno, nosotros nuestra lucha viene de muchos años, como te decía, nosotros no debemos los avances que tenemos a ningún gobierno, es Ujú. nuestra propia lucha que viene avanzando y eso en coordinación también con otros pueblos indígenas de América Latina, ¿no? O sea, es decir, estoy hablando de los mapuches, de la CONAI del Ecuador, Perú, siempre hemos estado en contacto con ellos y después de tanta lucha, nosotros dijimos también, ¿por qué nosotros no podemos ser parte del Estado? Es decir, en la parte decisiva de qué tipo de gobierno quieres ser, de qué tipo de desarrollo quieres y por qué nosotros somos tan discriminados. Entonces ahí pensamos y nosotros nos incorporamos a la vida política ujú, y claro, otros por su parte, con otros partidos. En el caso de mí, yo participé ahí, había un partido, un movimiento que abrió a los pueblos indígenas que era Movimiento Bolivia Libre. Y bueno, y Evo Morales se fue con lo que es ahora su partido, el MAS, el Movimiento al Socialismo. Y bueno, ahí pues él no, se portó más vivo y
se apropió de todas las luchas y el descontento también de la ciudadanía, porque los anteriores partidos habían cometido muchos casos de corrupción. Entonces la gente estaba cansada y bueno, confiaron, ¿no? Confiaron y también nosotros, porque si él tenía posibilidades de ganar, dijimos que iba pues a encarnar esa lucha y por fin iba a llegar, digamos, momentos importantes para nosotros, ¿no? O sea, de que le den mirada, de que haya una mayor inclusión verdadera, que se respete los derechos, que no se discrimine, que tengamos derecho a la educación, a la salud, sobre todo, y sobre todo políticas públicas también hacia nuestro sector. Todos teníamos la esperanza, pero lamentablemente después que entró el 2006, el 2008, más o menos ya notamos nosotros que no estaba yendo por el horizonte que habíamos trazado nuestra lucha durante tantos años. Y ya ahí, ya pues ellos estaban con una visión de que tenían mucha coordinación con Cuba y Venezuela y querían aplicar exactamente lo que estaba pasando en esos países, ¿no? Con el cuento del socialismo y la igualdad, la equidad, que se iba a terminar la injusticia, que los pobres íbamos a tener oportunidad, que íbamos a tener una mayor inclusión los indígenas, entonces, y todo ese cuento, claro, obviamente aquí no le va a gustar, ¿verdad? Entonces ahí, y nosotros contentos, pero después ya hubo mucha corrupción en ellos, ya la visión era destruir la institucionalidad aquí en Bolivia, querían eternizarse por siempre. Ya no permitieron el ingreso también de los pueblos indígenas y en nombre de nosotros estaban otros representantes y Mm. eso nosotros fuimos reclamando y, y claro, y por eso ya nos divorcian en el gobierno, pero, o sea, no hay participación de los pueblos indígenas. Nosotros no estamos en el gobierno, eso tiene que estar muy claro. Nosotros, los pueblos indígenas, no somos parte del movimiento al socialismo, no somos parte de la gestión de Evo Morales, porque yo, en particular, como madre, como mujer indígena, nunca lo acepté porque se ha hecho prácticas que nosotros no acostumbramos. Por ejemplo, el tema de una cultura de paz, de vocación de servicio, de transparencia, de honestidad, una política de servir pues a tu gente, ¿verdad? O sea, de trabajar por ellos. Pero no, ellos han entrado y se han enriquecido, se han robado la plata, a nombre de nosotros y eso no se hace. Entonces, y ahora no quieren salir del gobierno, han hecho un montón de fraude en la anterior elección, ahora quieren otra vez entrar al gobierno por encima de la Constitución. De hecho, tenemos una como convulsión y aquí en Bolivia se está haciendo bloqueos para que por una persona que quiere entrar por encima de la Constitución, entonces, pero desinformando a las bases, ¿no? O sea, la verdadera información no puede llegar porque ellos están controlando a través de instancias sindicales para que los tengan ahí amenazados, porque la voz verdadera de las bases no se sabe, porque hay mucha amenaza también, porque aquel compañero de las bases que pueda decir que yo no estoy de acuerdo con esto, o esto es lo que yo quiero para mi gente, entonces aparece con juicios o se le quitan la tierra, le queman la casa, entonces nadie quiere correr ese riesgo, lo poco que tenemos, pues cuidamos. Estás muteado, Alejandro, no se te escucha. Yo sé, por Ahí ejemplo, sí. un margen para darle la palabra a Mm. Viviana, No, dale. yo sé, estamos conscientes de que Tomasa tiene 21 causas judiciales abiertas en Bolivia. O sea, está judicializada su liderazgo en Bolivia. Viviana. Sí, profundizando en eso, te quería como preguntar en qué nivel de organización están ustedes, porque lo que yo escucho es que como consecuencia de estas políticas, también puede ser que ustedes estén bastante como desmembrados, ¿no? Porque si se sienten amenazados, si se sienten traicionados, si los líderes no se pueden organizar porque, como dices tú, no le van a quemar la casa, no los dejan hablar, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo estás tratando tú nuevamente como de articular, ¿cierto?, al movimiento indígena de manera de poder tener una voz que no sea amedrentada, digamos? Ujú.
Así es, nosotros estamos en la sobrevivencia total, ¿no? Los que no estamos de acuerdo con el gobierno, de hecho, algunos compañeros están en el bosque ocultos, o sea, pero los tomó el gobierno también los movimientos sociales y los manipula a ellos y con eso los tiene cooptado todo. Mm. Pero obviamente nosotros clandestinamente tratamos de reunirnos, nos organizamos y estamos en contacto para ver cómo avanzamos en las próximas elecciones también y ahí tratamos de trabajar con siempre hay algunas pequeñas ayudas también con ellos y nos organizamos para elevar nuestra voz. Mm. Entonces, cuando elevas la voz de manera conjunta, entonces siempre es un poco más creíble o a veces también lo hacemos individualmente con las consecuencias que venga, porque el gobierno no te permite pues a los pueblos indígenas que seas su opositor. O sea, ellos como han vendido tanto al exterior Mm. que es un pueblo indígena y que tú te opongas a eso, viene con mayor razón la venganza hacia nosotros. O sea, sí de los otros líderes políticos dicen lo que piensan, pero a nosotros es muy fuerte la persecución a los pueblos indígenas de parte de ellos. Pero estamos aquí resistiendo porque creemos firmemente que algún momento esto va a terminar. Vamos a retomar, a pesar del retroceso que nosotros hemos tenido en el campo este de una mayor inclusión verdadera, vamos a seguir trabajando nosotros en eso. Sí estamos dispersos, como tú decías, porque no permiten aglutinarnos, no permiten que seamos parte de las organizaciones. Por ejemplo, si nos expulsan a nosotros, si voy ahorita como estoy hablando a la organización de donde yo estuve tantos años, de donde yo dirigí, de donde yo cambié el reglamento para la incorporación de las mujeres, de hecho, si yo entro ahí, me expulsan inmediatamente. O sea, no permiten. Entonces, sí, de manera dispersada es la que estamos sobreviviendo, pero lamentablemente también, como no tenemos una mirada de los organismos internacionales, por eso yo estaba muy esperanzada en esta entrevista, porque sé que a través de esta entrevista, por lo menos pueden saber y conocer lo que está pasando, porque no tenemos medios por dónde decir nosotros, o sea, lo que estamos viviendo porque o sea, como no tenemos medios de comunicación, medios para salir al exterior, Correcto. em, todo se cierra en torno a ellos, delegaciones de pueblos indígenas, porque hay movimientos donde se reúnen movimientos indígenas del mundo entero, de América Latina, pero como todos han agarrado ellos y lo manipulan desde el poder que tienen para nosotros, muy difícil de romper y resistimos y donde podemos, estamos ahí firmes, denunciando y seguir trabajando desde la visión indígena para lo cual habíamos luchado y algún momento va a terminar esto. Una pregunta, Tomasita. Tú has sido una mujer que has creído y por eso estás aquí, estás allí, en esa posición de liderazgo. Tú has creído mucho en la formación, en la educación, en la capacitación como mecanismo a través del cual eso te permita defender tus derechos, ejercer tus derechos, posicionarte como líder, etc. En estos días que estuvimos juntos, te oí la idea de la creación de una escuela de liderazgo para indígenas en Bolivia. Una idea en la cual desde un principio pues la aplaudimos y pues, nos gustaría acompañarla. ¿Qué idea es esa? ¿Cómo la piensas? Cómo, cómo la has imaginado en función de toda tu experiencia como líder indígena e igualmente siendo una mujer formada y capacitada en tu vida, pues? Sí, Alejandro, yo sigo pensando que la educación es la gran oportunidad que puedes tener para poder avanzar, ¿no? En todo sentido. Si no tienes educación, es muy complicado, es muy difícil para nosotros.
Si bien no podemos entrar nosotros a los colegios formales, es decir, a los colegios para salir bachiller o ya en las Ujú. universidades, entonces creemos nosotros, y que yo también fui parte de eso, de tener una escuela de formación de líderes que tú puedas llegar a los jóvenes de los pueblos indígenas eh, mm, con estos programas, es decir, que ellos sepan de lo que está pasando en Bolivia, que sepan que tienen derechos, que sepan también que son seres humanos, que necesitamos que el Estado nos tome en cuenta. Te decía incluso mi pueblo, que es Colpana, si tú entras en Google no existe, entonces nosotros queremos existir, pues estamos, vivimos, somos parte de los estados, entonces por eso decía que una escuela de esta naturaleza para nosotros sería muy bienvenido, o sea, si no nos podemos formar en la educación formal, Mm. podemos hacer una educación informal, es decir, o sea, una educación donde te permita a través de las escuelas de formación de líderes trabajar y avanzar en estos temas, ¿no? Que te Mm. acabo de mencionar para defendernos en la vida, porque si no, no somos nada y sufrimos injusticias. Si migramos es lo peor para nosotros, Ujú. Mm. porque no estamos acostumbrados, pues vivimos de otra idea, o sea, en De otra otras manera. condiciones, Mm. es otro Mm. nuestro medio ambiente, Mm. exacto, es de otra manera. Para nosotros es muy difícil emigrar. Si a mí yo Es un tuviera desarraigo oportunidad de doble, es un desarraigo mucho más totalmente, grande que el de una así persona es. que no es indígena, sí. Sí, o sea, que yo lo he sufrido en carne propia, por eso yo no quiero Mm. que sufran otros mis compañeros indígenas. De Mm. hecho, yo estaba queriendo hacer un documental de mi historia porque es muy interesante, pero a la vez muy horrorosa lo que viví y pues lo paramos también por falta de recursos económicos y bueno, no podemos avanzar nada porque el Estado, como te decía, el gobierno nos cierra con todo en absolutamente y a ver, estamos buscando apoyo, pero yo creo lo más importante es que aquí estamos resistiendo a todo lo que venga hasta lograr un gobierno donde realmente nos reconozca con nuestros derechos, nos reconozca también como seres humanos, nos reconozca que somos parte del Estado y nos reconozca nuestra forma de vivir, nuestro idioma, o sea, no solamente enunciativo, sino en la práctica total. A esto estamos luchando y ojalá ahora con el tema del cambio climático podamos resistir. Yo quisiera tener también proyectos estrellas, por ejemplo, ahí tenemos tantos saberes ancestrales nosotros, por ejemplo, de cómo combatir el hada, porque yo pienso que eso, por ejemplo, no saben en ningún lado cómo hacerlo, porque, ¿Cómo compartir y qué? nosotros lo tenemos en nuestras manos, ¿Cómo compartir? combatir la helada. Ah, la helada. Ok. Sí, pues, temas como esto, nosotros, o sea, nuestros pueblos son tan sabios Ujú. que yo hablé a las universidades para que no se termine estos conocimientos y puedan ellos aplicar, pero no van ni las universidades y se está terminando nuestro conocimiento y nadie le da mirada también a esa parte y ojalá ahora con el tema del cambio climático a nosotros nos gustaría jugar un rol importante para poder, como te decía, mitigar y ver qué se hace pues en este tema tan importante para la humanidad, yo creo, porque después vamos a tener problemas de agua todo el mundo. O sea, en Ujú. todas partes, ¿no? En algunas partes sobra y en otras no hay, por Así ejemplo. es, Sí. Lo que acaba de sí, pasar en Valencia, pues En en Valencia, España. lo que pasó acá en North Carolina, Ujú. o exacto. en el desierto del Sahara también, que cayó mucha agua. Ajá. Ya estamos así en el tiempo. Tomasa, entonces yo escucho que como los grandes mensajes que tú nos estás tratando de que comprendamos es primero que ustedes han sido utilizados como si fuesen una pantalla, pero en realidad no tienen ninguna participación y aún más, no solo que no tengan participación, sino que están siendo oprimidos, amenazados, amedrentados toda vez que cualquier cosa que ustedes digan amenaza esa imagen internacional de que Ujú. Bolivia tiene una integración real de los pueblos originarios. Pero eso
no es así y además están siendo perseguidos. Y lo otro que escucho es tu Así es. iniciativa de decir, ok, no tenemos acceso a la educación formal, pero sí podemos crear habilidades como el pensamiento crítico que permita no ser manipulado, que nos permita organizarnos, que nos permita eh, continuar con la lucha que tienen ustedes y además preservar el conocimiento que tiene su forma de vida y de arraigo con la tierra, de manera que no se pierda, ¿no? Que, por un lado, que no sea utilizado para otros fines, y por otro lado, que no se pierda y que cumpla su verdadero objetivo. Y de ahí tú, además, hablas como de la lucha ecológica, ¿no? De poder también hablar del impacto del cambio climático en las formas de vida de aquellos pueblos que están más arraigados a el entorno natural. ¿Entendimos bien? Así es, no, lo resumiste muy bien, muchas gracias. A veces nosotros no nos hacemos de entender, pero bueno, No, que nosotros no exactamente esa es entendemos la situación. nada. Al revés, nosotros no entendemos nada. Si ese es el problema, que nosotros no escuchamos bien Sí, muchas Exacto. veces. Ujú. Mm, sí. Bueno, eso sí, muchas gracias, gracias. Bueno, Oh, ya estamos cerrando. mm. Bueno, sí, hoy le damos infinitas gracias, además de ratificar nuevamente la felicitación a Tomasa Yarjuy por su premio de Global Anti-Racism Champion, que fue recientemente entregado por el secretario Blinken aquí en Washington, D.C. Hoy tuvimos el gran honor de tener con nosotros a Tomasita, quien es una líder indígena de más de 25 años de trabajo en sus comunidades, etcétera. Y entonces, pues muchísimas gracias, Tomasa. Nosotros aquí totalmente a la orden, como ya Disponibles para lo que estamos. necesites, ¿ah? Para lo que Cuando necesites. quieras Si quieres venir comunicarte, por de... favor. transmitir, Exacto. que te entrevistemos, Sí, me gusta. etcétera, tú nos llamas y nosotros hacemos el programa. Sí, me gustaría, por ejemplo, compartir mi experiencia sindical, política, Ajá. la situación, tal, podemos mostrar imágenes. Oye, de verdad, muchas gracias por esta gran oportunidad de poder llegar a otros sectores y elevar nuestra voz nosotros como los indígenas de Bolivia. También me gustaría tocar temas de lo que está pasando aquí en Bolivia en términos de la democracia y de las niñas indígenas. Hay mucho por hablar, pero yo quisiera en otro momento podamos programar y pues que me den esa gran oportunidad. Les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Gracias Alejandro por acompañarme al premio y Vivi, muchas gracias por resumir todo lo que dije. Así es que muchísimas gracias. Que sea hasta otra oportunidad. Chao, Gracias pues a ti, nos que vemos. descanses porque estás llegando de Adiós. viaje. Así es. Chao.